Somos de la carrera de fisioterapia de la Universidad Rafael Andívar. Estamos muy agradecidos con ustedes porque hicieron un espacio de su tiempo para poder prestarle atención a esta charla. Espero que sea de su agrado y que esta charla pueda ser bastante participativa. Vamos a presentar como primer punto un video. Silencio, porfa. Hay una situación que debemos cambiar y que depende de todos nosotros. No podemos seguir caminando por veredas distintas. No somos seres de otro planeta. Somos parte de la diversidad. Nos gustan las mismas cosas. Posiblemente tengamos sueños parecidos. Quizás varíen un poco. Pero sueños tenemos todos. Tampoco somos personas especiales o con capacidades diferentes. No. Somos de carne y hueso. Como todos y todas. Cuando estamos felices, reímos. Cuando estamos tristes, lloramos. Y sin embargo, nos ven distinto. Nos tratan de otra manera. Nos invisibilizan. No podemos seguir así. ¿Y si nos ponemos otros lentes? Y empezamos a vernos de otra manera. Y nos vemos por lo que somos. Y vemos más allá de las discapacidades. Y vemos a las personas. Y empezamos a entender que tenemos las mismas ilusiones. Quizás nosotros nos esforcemos más. Pero no nos quejamos. No tenemos tiempo. Porque el tiempo que tenemos lo usamos para superarnos. Para vencer obstáculos.
para aprender juntos, para sentirnos más seguros y más independientes. Empecemos a compartir, a comunicarnos, a respetarnos, a incluirnos, a tratarnos como iguales, respetándonos como diversos. Cambiemos. Caminemos por la misma vereda. Con calidad y calidez, es hora de construir juntos una sociedad más inclusiva con las personas con discapacidad. Depende de nosotros. Ecuador, ama la vida. Buen día, mi nombre es Natalie Marroquín. El día de hoy les voy a hablar sobre la discapacidad. ¿Alguien tiene alguna idea sobre la discapacidad? Bueno, entonces les voy a hablar sobre la discapacidad. Es una falta o limitación de alguna facultad física que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de una persona. Los derechos de las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o intelectuales y sensoriales a largo plazo. Hay diferentes tipos de discapacidad. Hay discapacidad física, motora, mentales e intelectuales. La discapacidad física es una deficiencia tipo motórica o visceral. En el siguiente cuadro le vamos a dar una breve clasificación. El sistema musculoesquelético de las deficiencias articulares, amputaciones, el sistema nervioso abarca la paraplegia, el aparato respiratorio, el asma, trasplantes de pulmones o fibrosis quísticas, sistema cardiovascular, cardiopatías, sistema aparato digestivo, enfermedades del hígado, aparato genitourinario, deficiencias del riñón, sistema endocrino, entra la diabetes, piel y ajenos, entran los psoriasis, solamente. Buenos días para cada uno de los que están presentes en esta charla. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la discapacidad sensorial. Bueno, la discapacidad sensorial es una discapacidad que afecta a uno o más sentidos, pero en sí como que va más a la audición y a la visión. Dice que la discapacidad sensorial auditiva es un término amplio que se refiere a la carencia de disminución o deficiencia de la capacidad auditiva total o parcial, dependiendo del momento en que se produzca la discapacidad y en función de factores como la adecuación del proceso educativo y o rehabilitador.
podemos encontrar personas que realicen lectura labiofacial y que se comuniquen oralmente, y otras que se comuniquen a través del lenguaje y de signos. Bueno, existe la discapacidad sensorial auditiva en debilidad auditiva superficial. ¿Qué quiere decir esto de debilidad auditiva superficial? Pues esto implica la pérdida de algunos sonidos sin llegar a ser tan profunda. Quiere decir que se puede escuchar, pero, no es tan grave todavía. Y también está la debilidad auditiva media, que esta implica que muchos sonidos no son escuchados, como sonidos ambientales o sonidos del lenguaje. Esto quiere decir que la debilidad auditiva media ya implica que algunos sonidos, a la hora que una persona le hable, ya no escucha con claridad, ni tampoco puede escuchar sonidos del ambiente, que serían el ruido de los carros y cualquier otro de los sonidos comunes que se puede escuchar en las calles. También está la pérdida bilateral significativa. La pérdida bilateral significativa implica una pérdida auditiva en ambos oídos. Esto quiere decir que por lo que hay dificultades para escuchar y comprender el lenguaje. Aquí ya no se escucha la voz y se discrimina el mensaje que las personas nos están dando. Esto quiere decir que aquí la persona ya no escucha con claridad. La persona aquí ha perdido su audición, y esto es en ambos oídos. La pérdida auditiva severa, esto implica que muchos sonidos no son escuchados y se discriminan las palabras. Aquí ya la persona ha perdido en su totalidad su audición, porque ya no puede escuchar muchos sonidos. Y también tenemos la pérdida profunda, que sería esto en sí ya no escucha nada. Literal, la persona llegó a la pérdida profunda y la persona llegó a perder su audición, y aquí esto quiere decir que la persona ya no va a poder escuchar nada. También está la sensorial visual, que esto es una discapacidad visual, que es la carencia o afección del canal visual de la adquisición de la información. La ONCE considera como persona ciega la persona que desde ninguno de los dos ojos puede contar los dedos de una mano a 4.50 metros de distancia, con gafas correctamente graduadas. Se consideran de diferentes grados de limitación. Para la discapacidad sensorial visual, tenemos que esta se divide en dos partes, que está la ceguera total, que aquí es donde está la ausencia total de la visión en su máxima percepción. Esto quiere decir que la persona aquí ha perdido su visión en su totalidad. Está la ceguera parcial, que esta es una visión reducida que permite la orientación en la luz y percepción de masas uniformes. Estas dice que son restas visuales que las que facilitan el desplazamiento y la aprehensión del mundo externo. Pues entonces la ceguera parcial, esta va a ser por un tiempo, y la visión es un poco reducida, mas no está perdida. También tenemos la baja visión, que aquí en la baja visión severa dice que la visión reducida permite distinguir volúmenes, permite escribir, leer muy cerca y distinguir algunos olores. Esto quiere decir que la persona todavía va a contar o todavía va a poder ver, va a poder leer, pero va a necesitar acercarse mucho a las cosas a sus ojos para esta persona poder leer y poder entender lo que está escribiendo o quiere leer. Y la baja visión moderada, esta quiere decir que permite una lectoescritura si se adapta a algunas ayudas pedagógicas y ópticas adecuadas. Esto quiere decir que la persona con unos lentes adecuados para su visión va a poder ver, y va a poder también ver si nosotros le adaptamos o le podemos conseguir libros, o a la hora que esté en su trabajo se le pueda poner la letra de lo que se va a leer grande para que la persona lo pueda distinguir.
son capaces de poder realizar trabajos que nosotros, las personas sanas, podría decirse, podemos realizar. Hoy en día, pues encontramos en varias áreas de trabajo a varias personas con esas discapacidades. Y pues, qué bueno que ustedes hablen sobre este tema. Y pues las felicito y que tengan un bonito día. Muchas gracias por su participación. Pues la verdad, lo que nosotros conseguimos con esta charla es poder llegar a ustedes, a su corazón más que todo, para que podamos incluir a las personas que tienen alguna discapacidad, ya que muchas personas a veces las hacen de menos y piensan que pues porque tienen una discapacidad no van a ser capaces de lograr sus actividades de la vida diaria como en un trabajo. Entonces eso es lo que nosotros queremos llegar a decirles a ustedes más que todo, y pues para que veamos la discapacidad desde otro punto de vista y no la veamos como, bueno, la mayoría de personas la ven como que las personas con discapacidad se tienen que rechazar, sino lo contrario, nosotras la tenemos que ayudar y adaptar a nuestro entorno para que ellos se sientan incluidos. Ahora sí le dejo el tiempo a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Helen y yo les voy a hablar sobre la discapacidad psíquica o discapacidad intelectual. La Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual nos ofrece el concepto de que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresa en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad intelectual se origina antes de los 18 años. La discapacidad intelectual la podemos diagnosticar a través del funcionamiento intelectual, que se entiende por inteligencia, la capacidad general. Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultad en la comprensión de ideas complejas, en el funcionamiento de conducta adaptativa, que es la segunda forma en la que la podemos diagnosticar. Es el comportamiento adaptativo. Nos referimos al conjunto de habilidades que las personas han aprendido para desenvolverse en su vida diaria. De esta forma, no es suficiente tener un funcionamiento intelectual significativamente bajo, sino que también debe sustentarse la conducta adaptativa significativamente baja. También tenemos lo que es el trastorno mental. En el trastorno mental abarcamos las áreas como es la depresión. La depresión, sabemos que esta se caracteriza por la pérdida de capacidad de intereses y disfrutar de las cosas y la disminución de la vitalidad. Dentro de los episodios depresivos pueden también manifestarse síntomas como disminución de la concentración y la atención, la pérdida de confianza de uno mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa o de no ser útil. También encontramos lo que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar lo encontramos como caracterizado por la presencia de episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados. En ocasiones la alteración consiste en una exageración del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad del nivel de actividad, y en otras una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad. También encontramos lo que es la esquizofrenia. Se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción. En esta podemos encontrar la falta de educación de las mismas. En general, se conserva tanto la claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits cognitivos. También encontramos el trastorno de ansiedad generalizada. La
La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente. Entre esto podemos encontrar que este trastorno es más fuerte en mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy bien. Mi nombre es Leonela Urizar y ahorita vamos a hablar sobre los mitos y realidades. Ahorita sí necesito que ustedes me apoyen con sus opiniones. Lo primero que vamos a hablar es del término correcto para referirse a una persona con discapacidad. Pues sabemos, ¿verdad?, que normalmente cuando hablamos sobre una persona con discapacidad, pues prácticamente nos referimos a él como una persona especial, que es un término incorrecto. También podemos decir que es un incapacitado, que es deficiente, que no es una persona normal. Entonces, no sé si alguien tenga alguna idea de algún de algo que nosotros decimos, de una palabra que nos referimos hacia una persona con discapacidad que está incorrecta, que pueda prender su micrófono y que nos diga. Por ejemplo, cuando nos referimos a un niño con síndrome de Down, algunas personas pues les llaman mongolitos y no es la palabra correcta. Así es. Y normalmente lo hacemos, y más con las personas o los niños que tienen síndrome de Down, porque miramos que sus características físicas son diferentes a las nuestras. Las características de una persona con síndrome de Down normalmente son que tiene los ojitos un poquito más chinos, que quizás son bajos en estatura, pero son completamente normales y son iguales a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre los mitos que se han escuchado sobre una persona con discapacidad. Y el primero es que dice que las personas con discapacidad siempre necesita que alguien las proteja, que las cuide y ande detrás de ellas, ¿verdad? Que es completamente falso. La realidad de esto es que las personas con discapacidad con ayuda logran ser independientes. Y claro que sí, se necesita pues que alguien los ayude cuando no pueden hacerlo, pero conforme el tiempo y las personas van creando una independencia. El siguiente mito es que las personas con discapacidad son un poco tontas y que no conocen los límites o no los entienden. Ahora podemos ver que hay muchas personas con discapacidad que pertenecen a grupos y discapacitadas que modelan en pasarelas, que pertenecen a Juegos Olímpicos, se han podido graduar y ejercen su profesión. Entonces, una discapacidad no hace a una persona tonta. Que una persona tenga una amputación y que no tenga un brazo no quiere decir que sus capacidades mentales estén comprometidas. Ellos pueden pensar, ellos pueden realizar sus acciones como nosotros lo haríamos. Y también hay otro mito, y este es un poquito fuerte, y que dice que las personas con discapacidad no son deseadas. ¿Y por qué es que las personas dicen que las personas con discapacidad no son deseadas? Hoy en día hay un estándar de belleza o como que líneas a seguir, y era lo que hablábamos, ¿verdad? Que las personas
tienen características físicas diferentes, pero esto no hace que una persona no sea deseada, ¿verdad? La siguiente es que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales. Esto es completamente falso. Una persona con discapacidad puede hacer su vida como quiera y lo puede hacer igual a nosotros, que quizá tenemos nuestro cuerpo completo, ¿verdad? Y de ahí depende también de las relaciones sexuales, la procreación. Entonces, una persona con discapacidad, claro que puede tener hijos, ¿verdad? A veces esa es como que una de nuestras ideas erróneas, que una persona con discapacidad no puede procrear. Y claro que lo puede hacer. Y se ha visto, ¿verdad? Que los niños que crecen con padres con discapacidad aprenden la inclusión a las personas con discapacidad. Saben que, y no crean como que reproches, sino que al contrario, ¿verdad? Empiezan a ayudar, está en ellos la solidaridad también. Y ahora, como se ve, ¿verdad? Sobre las agresiones sexuales, dice que las personas con discapacidad nunca serán agredidos sexualmente, ¿verdad? Ese es un gran mito que hoy en día podemos ver que las personas están arrasando con todo, ¿verdad? Niños, ancianos, y ahora hasta con personas discapacitadas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere decir algún mito. O también pueden escribirlo al chat si no quieren encender su micrófono. Buenos días. Tal vez un mito sería que las personas con discapacidades no puedan recibir una educación o que no puedan realizarse profesionalmente. Correcto, este es otro punto muy importante, la educación, ¿verdad? He sabido que las personas con discapacidad sí merecen un trato especial en cuanto a educación por los retrasos psicomotores y los retrasos mentales, ¿verdad? Que no se va a poner a un niño que no tiene una discapacidad con alguien con síndrome de Down de par a par, ¿verdad? Entonces se tiene que dar un seguimiento especial, pero claro que pueden realizar su vida profesional y pueden estudiar y pueden ejercer su profesión. No sé si hay alguien más que se anime a hablarnos en esta hora. A veces como nosotros, como docentes, nosotros también debemos de como inculcarle a los alumnos, a nuestro grupo de alumnos, el que apoyen a estas personas que tienen diferentes capacidades de aprendizaje, ya que muchas veces también, si nos vamos a un ejemplo, algo deportivo, muchas veces el maestro de física viene y le dice, no, usted no lo puede hacer porque usted es especial, utilizan esa palabra, ¿verdad? Entonces es importante que también como docente y como alumnos ayudemos a esas personas a que se desarrollen y pierdan ciertos miedos, siempre y cuando viendo de que no sufran ningún golpe, ¿verdad? Correcto, ahí entra lo que es la inclusión a las personas con discapacidad.
tanto maestros como cualquier otra persona, no es que esté obligada, ¿verdad? Pero es algo que todos deberíamos de tener como cualidad de una persona, ayudar a la inclusión. Entonces, sí, hay muchas actitudes que se pueden notar, hasta de personas pues que uno dice que son profesionales, ¿verdad? Se han escuchado un montón de casos que las maestras hacen de menos a niños que tienen alguna discapacidad intelectual. En lugar de apoyarlos y dedicarles más tiempo, solamente los hacen a un lado. Pero por eso es que estamos ahorita platicando y estamos en esta charla, porque está en nosotros poder dejarles algo en su corazón, que es sobre la inclusión que nosotros debemos de tener hacia una persona con discapacidad. Ya más adelantito vamos a hablar sobre eso y no sé si alguien más quiere opinar o pasamos a lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a presentar otro video para que podamos entender mejor los siguientes temas que vamos a abarcar. Les pido que presten mucha atención. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César. Señor Corbatas ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgraban, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. Vaya sangría decimal. ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos.
Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya, parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. A continuación les hablaremos sobre la discapacidad y el trabajo. ¿Alguien me podría decir qué pudo notar en este video o qué enseñanza les pudo dejar? Bueno, si no tenemos ninguna opinión, entonces les hablaremos sobre la discapacidad y el trabajo. Las personas con discapacidad, bueno, en Guatemala, de acuerdo a las encuestas, el 10.2% de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 1.6 millones de personas prevalecen de discapacidad. Fue mayor en la región central, que fue de 15.7% noroccidente, 14.9% nororiente, 6.1% suroriente y 5.4% en suroccidente. ¿Por qué las personas con discapacidad no encuentran trabajo? Las personas con discapacidad, la mayoría de las personas quieren y pueden trabajar, pero frecuentemente se deben afrontar a la dificultad de encontrar un trabajo. ¿Pero por qué? Normalmente las actitudes sociales son negativas, como temor al costo de acomodación, que no sean productivos, los clientes no se sientan cómodos, que los compañeros de trabajo no estén cómodos, debilidad o enfermedad de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué dice la Constitución Política de Guatemala respecto a los derechos de las personas con discapacidad? En el artículo 53, que es el artículo de minusválido, el Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social. En el artículo 101, que es derecho al trabajo, el trabajo es un derecho de las personas y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. ¿Y qué dice la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad? En el artículo 2, los objetivos de la presente ley son servir como instrumento legal para la atención de las personas con discapacidad, para que alcancen su máximo desarrollo, su participación social
y el ejercicio de los derechos y deberes en nuestro sistema jurídico. En el artículo 12, la obligación primordial del derecho del desarrollo de la persona con discapacidad corresponde a los padres, tutores o personas encargadas. Este deberá elevar el nivel de vida y de atención a las personas con discapacidad, facilitar la creación de fuentes de trabajo específicas para las personas con discapacidad. En el artículo 34 miramos que el Estado garantiza la facilitación de la creación de fuentes de trabajo para que las personas con discapacidad tengan el derecho a un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales, dependiendo de las limitaciones físicas o mentales que presenten. Muy bien. Ahora, ya como les había comentado, vamos a hablar sobre la inclusión. Primero vamos a tocar la inclusión y luego la inclusión laboral. Les voy a dar unos ejemplos de inclusión que tal vez no hemos notado. En los centros comerciales siempre hay rampas para las personas que usen bastón, silla de ruedas o muletas, ¿verdad? Pero han habido varias noticias que en lugares como los transmetros no hay una rampa para que las personas puedan entrar y desplazarse con facilidad. Esto pues es algo que afecta a la persona con discapacidad, ya que quizás sí puede movilizarse por su cuenta y hacerlo solo, pero lo dificulta que no haya lugares apropiados para ellos. De igual manera, podemos observar que cuando uno va en la calle, no hay rampas para poder subir a las aceras. Entonces, por eso muchas veces uno ve que personas en silla de ruedas van en la carretera, ¿verdad? Y hasta quizá hay pensamientos en nosotros que dicen, ¿verdad? Ay, esa gente tiene una acera y ¿por qué no la usa? Pero no nos damos cuenta que una persona con discapacidad necesita otro recurso para poder subirse a la acera, que muchas veces no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inclusión laboral? Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busca integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Cuando hablamos de la inclusión laboral, las personas que llegan a trabajar a alguna empresa, como lo veíamos en el video, ¿verdad? Que quizá tienen silla de ruedas, se les debe de adaptar una rampa para que ellos puedan llegar hasta su sitio de trabajo. Las personas que tienen, que son ciegas, que tienen ceguera, también necesitan una adaptación para ellos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ve la inclusión laboral, que no solamente sean actitudes que como persona debemos tener hacia ellos, sino que también a la hora de que ellos estén en el trabajo, en su centro de trabajo, ellos puedan desempeñarse de la mejor manera. No sé si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna opinión, escríbanla por el chat o prendan su micrófono para que esta charla pues sea al final amena, ¿verdad?
Muy bien. Vamos a encender la cámara de las personas que estuvimos hoy compartiendo esta charla para que ustedes también nos conozcan, ¿verdad? Estamos muy agradecidas con ustedes por el tiempo que hicieron para poder escuchar esta charla. Ojalá que todo lo que hablamos haya quedado en sus corazones y que ahora que vean una persona con discapacidad, pues no digan que es una persona especial, ¿verdad? Sabemos que es una persona especial, pero que no es el término correcto. Que también esté en nosotros el poder ayudar y la solidaridad hacia las personas con discapacidad, ya que ellos también presentan otro tipo de problemas, ¿verdad? Y nosotros debemos de apoyarlos en ese sentido. 11 horas. Les queremos agradecer muchísimo a todos el tiempo que se tomaron para poder estar con nosotros, por prestarnos atención. Esto es muy importante para nosotros y muchísimas gracias a todos por estar en esta reunión. Pues como ya nos dijeron, les dijeron las compañeras, de verdad les agradecemos el tiempo que se tomaron para escuchar esta charla. La verdad lo que buscamos con esto es poder llegar a su corazón y concientizar para ver si estamos realmente haciendo las cosas bien, si estamos ayudando a las personas con discapacidad y pues si alguno de los que estamos aquí somos parte de algún trabajo o podemos ayudar a alguien que necesite trabajo, pero esta persona tiene discapacidad, que la podamos ayudar para que esta persona pueda ser incluida y pues que al final se sienta parte y la hagan sentir como todos nosotros. Y de verdad, muchas gracias. Deseamos que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por su atención y por el tiempo que nos brindaron.